Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en Es Radio en este jueves 28 de diciembre. Día, como no, de los santos inocentes. Bueno, ya saben ustedes que cuando nació Jesús en Belén, los Reyes Magos se presentaron ante el rey Herodes para preguntarle dónde estaba ese niño, el rey de los judíos, al que las profecías anunciaban como el Mesías y el nuevo rey de Israel. Herodes, temiendo perder el trono, quiso saber más con la intención, lógicamente, de asesinarle y pidió a los Reyes Magos que lo buscasen, pero ellos, según el Evangelio, recibieron en sueños la advertencia de no regresar a su palacio, al palacio de Herodes. En respuesta, enfurecido, mandó matar a todos los niños que estaban en Belén y que tenían menos de 2 años en uno de los pasajes, bueno, pues más terroríficos, ¿no?, que recordamos. En fin, el caso es que hoy recordamos a todos los santos inocentes y es un día siempre, bueno, pues extraordinario, por supuesto, y es un día en el que, bueno, queremos felicitar a todos ellos. Así que, bueno, pues un abrazo muy cordial desde la mañana de Federico y desde este programa, en donde de nuevo les tenemos que contar que ese frente que entraba por el Atlántico y que entraba ayer por Galicia está dejando ya lluvias bastante intensas en todas las costas gallegas, en las asturianas también, durante las primeras horas del día, pero que se va a ir extendiendo a lo largo de la jornada también por el noroeste de Castilla y León. Así que mucha precaución porque esas lluvias van a ser intensas en estos puntos. De momento, en el resto de la península, frío, mucho frío, como viene siendo habitual en las últimas jornadas. Ahora mismo en el centro peninsular tenemos 2 grados, pero hoy la máxima será de 10. En el centro de la península, en Madrid, una jornada muy parecida a la de ayer. También, por supuesto, a esta hora de la mañana, primerísima hora, se repiten esos bancos de niebla matinales y las heladas que afectan a la conducción, especialmente en Castilla y León y Extremadura. Mucha precaución, también nos gusta advertirles de esto. Y en cuanto a la máxima, bueno, pues 1 gradito más para Tenerife. En Santa Cruz de Tenerife, 25 grados. La mínima, hoy el pelotón del pasmo lo encabeza Albacete con 4 grados bajo cero. Hoy la actualidad del día pasa por el asalto al Ayuntamiento de Pamplona por parte de los bilduetarras que, gracias al apoyo del Partido Socialista, se van a cobrar la pieza de caza mayor para lograr su independencia y su proyecto identitario de Euskal Herria. El hecho en sí es de una gravedad extraordinaria. Probablemente estamos hablando del acto o la acción política más grave de los últimos años, previsiblemente y probablemente desde el año 17, cuando se da el golpe en Cataluña, y las consecuencias del mismo estoy convencida de que no van a tardar en verse y que van a ser nefastas ya no solamente para Pamplona, para Navarra, sino para el resto del Estado. Pedro Sánchez no dedicó ayer ni una sola palabra a hablar de este tema, a hablar al respecto de esta cuestión en su comparecencia de final de año. Tampoco ninguna pregunta de los periodistas fue dirigida hacia este asunto, y esto también es una cuestión que nos tenemos que hacer todos mirar. Todos o casi todos. Allí estaban convocados muchos informadores, muchos periodistas, pero solamente se dio la palabra a 6. Los periodistas del diario El País, la agencia Servimedia, Radio Nacional de España, el periódico de Cataluña, Infolibre y el diario Ara. Juzguen ustedes mismos. Yo creo que tienen elementos suficientes como para poder hacerlo. Esos fueron los 6 medios que pudieron preguntar al presidente del Gobierno. No hicieron falta, desde luego, muchos minutos de la intervención del presidente, ni siquiera tuvimos que llegar al momento y al turno de las preguntas, para darnos cuenta de cómo entiende el presidente del Gobierno la política que pretende con su acción de gobierno y cuál es su idea para España. Debían decidir entre un gobierno marcado por la agenda de la ultraderecha o un gobierno marcado por una agenda progresista de avances sociales. Y afortunadamente, para nosotros, España eligió lo segundo, continuar con esa senda de reformas, de avances sociales y también de convivencia que hemos impulsado durante estos últimos 4 años.
España, en consecuencia, dijo no a la derogación de esos avances, no a la pérdida de derechos y de libertades, no a las políticas de retroceso, de desigualdad, de confrontación territorial que caracterizaron los años de gobierno de la anterior Administración, y dijo sí a la igualdad, a la libertad, a la justicia social y también al diálogo y a la concordia, al entendimiento entre diferentes en una sociedad orgullosa de su pluralidad política y también de su diversidad territorial. Yo creo que en este extracto que acaban de escuchar todos ustedes, que no llega al minuto de duración, se explica perfectamente el presidente del Gobierno. Ayer la RAE y la Fundación del Español Urgente otorgó a la palabra polarización el reconocimiento como palabra del año 2023. Se queda corta esta palabra, esta entrada, para describir la razón de ser de Sánchez, la confrontación. Pedro Sánchez presenta la contienda política como una victoria del bien sobre el mal, animando con sus palabras el presidente del Gobierno al enfrentamiento entre las dos Españas que él dibuja. La virtud que tiene el presidente es que, al decirlo susurrando a los asnos somos para él todos nosotros, yo la primera, ustedes, parece que suena hasta bien, parece que no suena con agresividad, cuando en realidad lo que está exponiendo el presidente del Gobierno es una auténtica barbaridad. ¿Qué ocurre si la pregunta que no se hace al presidente del Gobierno en esa rueda de prensa se hace a una líder de la derecha en España, como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? Que degeneró en lo ocurrido en el ayuntamiento. Quería preguntarle si no cree usted que decir, por ejemplo, que España va camino de una dictadura, usar la palabra fruta como otro asunto de un insulto, o ahora, por ejemplo, le hemos escuchado decir que Pedro Sánchez era un comunista o que le felicitan los terroristas de dentro y de fuera. Quería preguntarle si no cree usted que puede contribuir también eso de alguna manera, aunque sea levemente, a crear un clima de tensión. Gracias. No estoy de acuerdo. Si decir la verdad es crear un clima de tensión, entonces tenemos un problema. Es que yo creo que somos adultos y tenemos que hablar como tal. Y si se está pactando con personas que están condenadas por delitos de sangre, se dice, el radical es el que pega tiros y el que mata, no el que lo denuncia. Y si se cometen actos como, por ejemplo, pactar con comunistas que directamente van contra la empresa, la mediana empresa y la prosperidad de todos los españoles para arruinarnos literalmente, porque así hacen con todas sus medidas, se dice. Si uno denuncia que el presidente ya directamente ha decidido ser más comunista que los propios de Sumar, se dice. La pregunta se la hacía un periodista de la cadena SER. Juzguen ustedes mismos. Como era de esperar, y con ello el presidente baja la guardia y demuestra lo que realmente le duele y lo que le escuece, y demuestra el camino que tiene que seguir el centro derecha, Pedro Sánchez no pudo evitar referirse a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición. Y creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre. Pues este es el nivel al que ha elevado la política Pedro Sánchez, como decimos siempre, palabra de Sánchez. El presidente del Gobierno no habló de la amnistía, no lo hizo de Puigdemont, como les decía anteriormente, no aludió al pacto del PSOE con Bildu en Navarra, pero no fue el único borrado destacado del presidente. Luis Díaz Silva Ribeiro, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Pedro Sánchez tampoco aludió a la persecución al Poder Judicial emprendida por su gobierno, a las comisiones Lofer, a las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que ha dejado en libertad y reducido la pena a centenares de violadores y pederastas. De lo que sí habló el presidente fue del referéndum de independencia que reclama Per Aragonés para 2024. Sánchez lo rechaza, pero se abre la negociación de un sistema de financiación muy particular para Cataluña. Celebrar un referéndum de autodeterminación que lógicamente no comparte ni acepta el Gobierno de España ni las fuerzas políticas que sustentan a este Gobierno, me refiero al Gobierno de coalición, y en segundo lugar, evidentemente el sistema de financiación autonómica, que creo recordar es del año 2005, 2004, es decir, han pasado ya bastantes años, más de una década, toca ya reformarlo, toca ya actualizarlo. En eso hablaremos con Cataluña y hablaremos con todas y cada una de las comunidades autónomas de nuestro país.
Bueno, pues cabe destacar, como es lógico y normal, que el presidente del Gobierno se refiriese en estos términos a la intervención de Pere Aragonés, pero yo la cuestión que planteo es la siguiente: ¿qué valor tiene hoy en día, qué valor tiene ahora mismo a las 7:10 de la mañana de este 28 de diciembre la palabra de Pedro Sánchez, la palabra del presidente del Gobierno? Dijo que no gobernaría con Podemos y con Pablo Iglesias y lo hizo. Dijo que no pactaría con Bildu y lo hizo. Dijo que no habría amnistía y lo hizo. Ha dicho que no habrá referéndum y lo lógico es pensar que lo habrá y que lo habrá en el año 24, como exige el presidente de la Generalidad. Por cierto, también es destacado, y permítanme que haga este apunte, aunque anteriormente les decía que ustedes están capacitados, lógicamente, para sacar las conclusiones adecuadas de esa selección de preguntas y de presentadores y de periodistas que hacía el propio Departamento de Comunicación de la Moncloa, al destacar que 2 de los medios a los que se otorgó 2 de las 6 preguntas que se pudieron hacer al presidente del Gobierno fueron a medios catalanes. En fin, la renovación del Consejo General del Poder Judicial también, como es lógico y normal, estuvo presente en ese balance de fin de año que hacía Pedro Sánchez en Moncloa, mientras desde la oposición, y esto es interesante porque creo que en las últimas horas se ha dado un pasito atrás en esta negociación o en esta posible negociación de la cual presumía el Partido Popular hace unos días, con las palabras de su propio portavoz. Hoy es el turno de Feijóo, así que veremos a ver si se bajan esas expectativas a la hora de alcanzar un acuerdo. El presidente del Gobierno aprovechó la pregunta para destacar su disposición al acuerdo ante la parálisis provocada por el PP. También hizo referencia a la figura del mediador y Sánchez se mostró dispuesto a que los comisarios europeos asistan a la negociación. Desde el Partido Popular, su portavoz parlamentario Miguel Tellado insiste en que el socialista no es de fiar y que el acuerdo estará sometido a todas las cautelas. Podría hacer un chascarrillo, ¿no? Pero sí diré que si 1000 veces dice el PP que no, 1001 veces nosotros tenderemos la mano al Partido Popular. No es aceptable, no es asumible el que un poder tan importante como es el Poder Judicial en nuestro país viva una verdadera crisis institucional, derivada de un bloqueo. No es de fiar, no porque lo diga el Partido Popular, es que los dicen los propios socios de Pedro Sánchez, ¿no? Y es evidente que sobre el Consejo General del Poder Judicial y su renovación, desde el Partido Popular tenemos muchísimas cautelas. El Partido Socialista quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial. No, por eso no se entiende que se ofrezcan a negociar. Si están tan seguros de las intenciones de Pedro Sánchez, no se entiende tampoco ese ánimo de conciliación o de acordar, de llegar a acuerdo con alguien que sabes perfectamente que te quiere engañar. Como les decía anteriormente, iba a ser el turno del presidente del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo. Hará balance el presidente del PP, también un importante balance de él, como su primer año al frente de ese liderazgo popular, y previsiblemente se pronunciará sobre esta cuestión, que ya les digo va rebajando enteros a la hora de poder concluir con éxito esa negociación. Hoy información de nuevo interesante de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, extrayendo pues la conclusión a la que llegan muchos miembros del Consejo, que esa mayoría de 3/5 en el Consejo para nombrar los jueces del Supremo es la condición que no se va a poder evitar a la hora de llegar a un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días. Mantener la mayoría de 3/5 en el Consejo General del Poder Judicial, como exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, será una condición sine qua non para renovar el gobierno de los jueces. Fuentes conocedoras de la negociación consultadas por Libertad Digital afirman que en el Partido Popular hay poco optimismo de que este nuevo intento de renovar el CGPJ prospere. El partido de Núñez Feijóo exigirá como condición para renovarlo que se respete dicha mayoría que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que el objetivo es evitar que los socialistas cambien esta mayoría para cubrir las vacantes existentes en el alto tribunal con magistrados afines. Esta exigencia se articularía en el mismo paquete de negociación para renovar el CGPJ, ya que el Ejecutivo podría modificar la mayoría tras pactar. Las mismas fuentes consultadas apuntan que la lista de 20 vocales del nuevo CGPJ se repartiría a partes iguales entre socialistas y populares, que además tendrían que elegir a un presidente de consenso. Estarían estudiando la posibilidad de optar por un perfil técnico.
Bien, vamos a volver a la intervención del presidente del Gobierno, porque allí se le realiza otra cuestión, otra pregunta por parte de un periodista, y es su opinión, su balance sobre el discurso del rey. Hombre, no deja de ser destacado que el discurso del rey, que todos pudimos escuchar en Nochebuena, hayan tenido que pasar varios días para que el propio presidente del Gobierno haga una reflexión sobre el mismo, ¿no? Ya saben ustedes que el Partido Socialista, en voz de Cristina Narbona, de su responsable, bueno, pues tardó mucho tiempo, muchas horas, en pronunciarse al respecto. Bueno, pues el presidente mucho más. Bueno, atención a la pregunta que le realizaban, la respuesta del presidente del Gobierno, por supuesto, pero también a la pregunta cómo era formulada. Buenos días, Pilar Santos, del Periódico de Cataluña. Sí. Querría preguntarle por el discurso de Felipe VI el día de Navidad. Me gustaría saber si le llamó la atención que el rey hiciera un mensaje de Navidad monográfico, solamente hablando de política, solo hablando de Constitución y de la Unión de España, sin detenerse en ningún momento en los problemas sociales de los ciudadanos, de los que usted está dando cuenta en esta rueda de prensa de manera amplia. Gracias. Bueno, lo primero, absoluto respeto al discurso de Navidad del jefe del Estado. Y, en segundo lugar, recordar lo evidente, es el jefe del Estado y, por tanto, todos los ciudadanos y ciudadanas, o la amplia mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, voten lo que voten, se tienen que ver reflejados y representados en su discurso. Y yo lo que le puedo decir en nombre del Partido Socialista Obrero Español es que nos vimos reflejados en su discurso. Como ustedes habrán podido comprobar, no se entiende bien la respuesta si no se pone y si no se sitúa la pregunta previamente. La pregunta realmente es lamentable, es vergonzosa. O sea, yo me siento avergonzada como periodista y no me siento en absoluto representada por esta persona que le hace esta cuestión o que le plantea esta cuestión al presidente del Gobierno. ¿Cómo que esa no es la preocupación de los españoles, lo que dijo el rey en su discurso de Navidad? Ella podrá hablar por ella misma, pero no por el resto de ciudadanos españoles. En ningún caso debería plantear la pregunta como la ha hecho. Es que estar preocupado por tu nación, por la integridad de tu nación, porque los bilduetarras, porque los golpistas vuelvan otra vez a tener el mando en las instituciones españolas, en el Congreso de los Diputados, en el Gobierno de Cataluña, en el Gobierno de Pamplona, en el Gobierno del País Vasco, es que esto no preocupa a los españoles, a gran parte de los ciudadanos españoles. Es que el deterioro de la democracia, el deterioro de nuestra convivencia, el deterioro de la unidad de nuestra nación, el deterioro de nuestra propia historia, de nuestra propia imagen en el exterior no es una preocupación para los españoles. En fin, es lamentable la respuesta, que se entiende en su integridad solamente si se escucha la pregunta, y lamentable la pregunta, desde luego. Como les decía al principio, a las 7 de la mañana no hubo ninguna exposición, ninguna referencia a lo que va a suceder hoy en Pamplona. Yo les comentaba que es el hecho más grave desde, bajo mi punto de vista, el golpe del 17. EH Bildu, con ayuda del Partido Socialista de Navarra, va a expulsar a Cristina Ibarrola de la alcaldía de Pamplona, y Unión del Pueblo Navarro pues dejará en este caso la principal alcaldía en Navarra, que significa que ese proyecto de Euskal Herria, ese proyecto identitario que tienen los bilduetarras, comienza ya a tener fuerza y cuerpo en las instituciones navarras. El bilduetarra Asirón, cuya corporación se negó a condenar la violencia etarra en numerosísimas ocasiones, la más evidente tras el asesinato de Tomás Caballero, volverá a ser el alcalde de Pamplona. Bildu ha convocado a sus bases a manifestarse frente al ayuntamiento. Lo mismo ha hecho Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, que como Fuerza Nacional Constitucionalista va a estar presente en Pamplona apoyando a la todavía alcaldesa. La situación es crítica y los ánimos se han encendido en las últimas horas, sobre todo después de que el socialista Alzorriz comparase a Ibarrola con los concejales de la ETA que señalaban a sus objetivos. Cristina Ibarrola y Carmen Fúnez. Les auguro, desde luego, al Partido Socialista una desaparición de las instituciones, desde luego de Pamplona, bastante rápida, porque al final, para ser lo mismo que EH Bildu, pues la gente votará a la marca original, a EH Bildu, y llevan tiempo que no hacen nada diferente. Esa moción de la indignidad es fruto del pacto encapuchado al que llegaron el Partido Socialista, Pedro Sánchez y Bildu. Es uno de los acuerdos a los que alcanzaron y que forma parte de muchos otros que todavía, desgraciadamente, no conocemos.
Bueno, pues por supuesto a partir de las 10 en punto de la mañana vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en Pamplona y también a partir de las 8 vamos a tener ocasión de seguir abordando y analizando esta cuestión. Nos vamos a situar ahora en Argentina. Atención, porque allí se siguen produciendo manifestaciones y concentraciones de piquetes, de piqueteros ante las medidas aprobadas por Milei, y de momento la responsable de Interior está satisfecha con cómo están funcionando los medios de seguridad y los agentes de seguridad para poder contener a los piqueteros. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha celebrado que los protocolos antipaquete en la manifestación contra las nuevas medidas de Milei han resultado con éxito, cumpliendo todos los requerimientos y de manera ordenada. Bullrich ha asegurado que todos los comerciantes que sufrieron algún tipo de daño podrán cobrar el seguro de caución. Nuestra interpretación es que los comerciantes pueden pedirle a que se ejecute ese seguro de caución para poder cobrar los daños y el lucro cesante que tuvieron por no poder trabajar. Bueno, pues son ya las 7:21 de la mañana, las 6:21 en las Islas Canarias. Enseguida nos vamos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las calles de Madrid y las carreteras de España. Es la mañana de Federico. 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Atención, porque hoy ya es las últimas horas, es el último día para hacer su pedido. Mañana también, acabamos esta semana, penúltimo día para hacer el pedido de la cesta. Quedan poquísimas unidades, vamos, las últimas unidades, así que si están interesados tienen que hacerlo ya mismo, entre hoy y mañana. 280 euros para los miembros del Club de Libertad Digital, si no lo son, 295, pero es que realmente merece la pena. Tenemos un jamón ibérico de Guijuelo de 7,5 kilos extraordinario, tu jamón directo, una botella de vino tinto Aljibes, la botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay para brindar este fin de año. Por supuesto, el vermú de garnacha que tanto éxito está teniendo estas Navidades, de Bodegas Escudero, la cuña de queso oveja, reserva 12 años de trufa y de miel, la tarrina de crema de queso de oveja para untar García Vaquero, esa botellita de aceite de oliva virgen extra para los desayunos, molino de zafra, la tableta de turrón artesanal de Gijona y la torta imperial de Alicante de toda la vida de Primitivo Rovira e Hijos. Además, los bombones surtido Lopetani, que son la estrella de la cesta este año, junto con el libro de Federico Jiménez Los Santos, El retorno de la derecha, firmado por el propio Federico. Ya saben ustedes, últimas cestas entre hoy y mañana y acabamos ya. 984 10 28, 984 10 28. Es la mañana de Federico. Es radio. Abríguense si están a punto de salir de casa a estas horas de la mañana. Si nos escuchan desde Galicia, Asturias o el norte de Castilla y León, cojan un paraguas y unas buenas botas porque está lloviendo con intensidad. Y en el resto de la península, salvo en el archipiélago canario, la verdad es que hace frío, bastante frío. En el centro peninsular estamos en el entorno de los 2 grados y en algunos puntos de Castilla-La Mancha ya en el entorno de los 5 bajo cero aproximadamente. Así que mucha precaución también, por cierto, con las nieblas matinales en todas las zonas del interior. Bueno, ayer en esa rueda de prensa, balance de fin de año, el presidente del Gobierno, aparte de hacer su balance personal y su borrado personal de fin de año, pasó también por explicar las medidas anticrisis que aprueba el Gobierno 27 de diciembre, filtrando la prensa en las horas previas, bueno, pues algunos detalles y dando, eso sí, más detalles al respecto en esa intervención de ayer. Como es lógico y normal, se presentó como un auténtico escudo anticrisis, la prórroga de ese escudo anticrisis, aunque he de decir que en algunos de los aspectos poco a poco se va recuperando la normalidad impositiva de años atrás. Esto, y en algunas circunstancias más, no ha gustado nada en absoluto al socio de referencia, socio en el Gobierno del Partido Socialista, Sumar, o al menos es lo que han tratado de exponer a la prensa. Con Sara Becerro y con Luis Díaz vamos a contarles exactamente cuáles son las medidas que ayer anunció el Ejecutivo
Ejecutivo. Luis. El decreto anticrisis de Sánchez incluye la subida del IVA de la luz del 5 al 10% y un encarecimiento del gas. Además, incumple la promesa del presidente a los jóvenes al no incluir la gratuidad del transporte para este colectivo. Sumar ha logrado que se prorrogue el impuesto a la banca, pero critica las bonificaciones a las que podrán acogerse las empresas energéticas que apoyen la descarbonización. El Gobierno mantiene la rebaja del IVA de los alimentos, pero desoye las peticiones del PP y no lo amplía a la carne y el pescado. Escuchamos al presidente junto a Yolanda Díaz y Juan Bravo. Ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del Gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual durante los próximos 6 meses. Consideramos una buena noticia que se mantenga el impuesto a la banca, pero no podemos compartir que se hagan regalos fiscales a las grandes compañías energéticas por cumplir los mínimos europeos en materia de inversión en un año en el que están teniendo beneficios récord. Faltan a la verdad diciendo que es sobre beneficios extraordinarios, no es cierto. Faltan a la verdad cuando dice que es para ayudar a las familias. Y en cuanto al resto de medidas, quitadas las que nos han copiado nosotros, han hecho unas decisiones como mantener el IVA del 10%, perjudicando lógicamente a las familias cuando nosotros defendíamos el 5%, o estableciendo el gas. Bueno, pues estas son las medidas que se presentaron ayer en ese balance de fin de año, aprovechando ese último Consejo de Ministros, además para más gloria del presidente del Gobierno. Pero fíjense ustedes qué manera tan extraordinaria tienen de ejecutar este tipo de planes los socios del Gobierno, ¿no? Por un lado, hacen como que negocian a última hora y que todo esto les cuesta mucho porque ellos dialogan y dialogan hasta que llegan a un acuerdo. Luego, es verdad que sale Yolanda Díaz, la vicepresidenta, diciendo, bueno, está todo perfecto, salvo este matiz, porque si no yo no soy comunista y tengo que fingir serlo, aunque esté dentro del Gobierno con el Partido Socialista y ellos no se reconozcan como tal. Pero luego, fíjense, o sea, fingen una, digamos, normalidad a la hora de la discusión y a la hora de la elaboración de estas normas que no se corresponden con la realidad. Para mí, y lo llevo diciendo varios días, es que todo esto es un paripé al que nos han acostumbrado y que se repite de forma sistemática. Como creo, y la verdad es que me ha sorprendido, que es un paripé la ruptura entre Podemos y Sumar. No es lógico que después de las discusiones entre Yolanda Díaz, Irene Montero y Ione Belarra, en cuestión de horas lleguen a un acuerdo para presentar una candidatura conjunta en Galicia. Y esto es lo que ha sucedido. Sí, tan solo 3 semanas han pasado desde que Podemos rompía con Sumar en el Congreso, asegurando que se sentían invisibilizados. Parece ser que la relación entre los morados y el partido de Yolanda Díaz aparentemente no está tan mal. Ambos han alcanzado un preacuerdo junto con Izquierda Unida para concurrir juntos a las elecciones gallegas el próximo 18 de febrero. La candidata de Sumar será Marta Lois, amiga personal de Díaz y portavoz en el Congreso. Estoy contenta porque abrimos un nuevo tiempo para nuestro país. Los tiempos han cambiado y sí, los tiempos han llegado para cambiar la Junta de Galicia. Los tiempos han llegado para hacer que nuestro país, de nuestro país, un país feminista. Los tiempos han llegado para hacer de nuestro país una tierra de encuentro. Pedro Sánchez anunciará mañana el nombre del sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía. El presidente, que tampoco ha aclarado quién ocupará la vicepresidencia primera, ha premiado a la exministra de Fomento con paradores, un cargo por el que se embolsará 157.000 euros al año. Raquel Sánchez sucede a Pedro Saura, que se ocupará a partir de ahora de Correos. Y Saura, que sustituirá a Juan Manuel Serrano, íntimo amigo del presidente del Gobierno, tendrá que hacer frente a esa enorme deuda de Correos. La empresa pública ha acumulado una deuda de más de 1.100 millones de euros con él al frente y solo en 2022 la cifra de negocios cayó un 6%. Serrano se va además salpicado por la mala gestión del voto postal durante las elecciones generales del mes de julio. Bueno, habrá que ver cuál es el nuevo destino de este señor. En cualquier caso, fíjense ustedes qué bien paga a sus amigos el presidente del Gobierno y las lealtades, ¿no? Nos decía, pobre Raquel Sánchez ya no va a tener ministerio. No,
directamente a paradores. En fin, Isaura, pues fíjense ustedes, a pesar de la deuda, una de las joyas de la corona. Bueno, ayer la verdad es que la reacción de Javier Ortega Smith a la información que publicaba nuestra compañera Maite Loureiro, asegurando además, bebiendo de varias fuentes, que está recabando apoyos para presentar una candidatura alternativa al liderazgo de Vox en el próximo mes de marzo, probablemente cuando se convoque esa asamblea que deberá ratificar o no a Abascal como el máximo responsable y líder del partido. Bueno, pues en vez de salir y desmentirlo, que sería lo lógico en este caso, lo que se esperaría de un político de altura en este caso, bueno, pues publica un tuit en donde básicamente viene a decir que la información que publica nuestra compañera y nuestro medio, Libertad Digital, es basura. Bueno, este es el estilo del personaje y, lógicamente, aquí estamos para defender la información que nosotros publicamos y que en este caso, obviamente, está más que contrastada, probablemente con personas muy cercanas a Ortega Smith y probablemente también con personas muy cercanas al propio Abascal. Bueno, simplemente para que ustedes lo sepan, pues vamos a darles exactamente la información y el contenido de ese tuit que publicaba Ortega. Javier Ortega Smith ha respondido a la información publicada por Libertad Digital que apuntaba la posibilidad de que dispute el liderazgo de Vox a Santiago Abascal en la asamblea que el partido celebrará en primavera. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid sostiene que cuestiona la profesionalidad de los medios de esta casa y compara a Libertad Digital con filoetarras, golpistas, comunistas y demás calaña que, dice, quieren destruir la formación. Bueno, pues se quedó a gusto Ortega Smith en la publicación de ese tuit. Por cierto, que ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le preguntaban precisamente por ese incidente que tuvo lugar la semana pasada en el Ayuntamiento de Madrid, con Ortega Smith como protagonista, y esto es lo que decía Ayuso. Condeno el hecho de que en la política española se esté instalando cada vez más esas prácticas tan reprochables que nos llevan y nos acercan al Far West. Por supuesto, como el incidente del otro día del señor Ortega Smith, que por supuesto que condeno. No estoy de acuerdo con esas actitudes. Nadie debería acercarse a ningún político en su escaño, al no ser que fuera para un gesto de cortesía. Creo que todo lo demás está fuera de lugar y yo por eso también creo que debería apartarse. Y Pedro Sánchez se encuentra en Irak, donde se va a reunir con el presidente y va a visitar a las tropas españolas allí destacadas en plena tensión por la guerra de Gaza y el Mar Rojo. El presidente del gobierno mantiene su rechazo a ampliar la operación de lucha contra la piratería en el Índico. Sánchez abre ahora la puerta a una nueva misión internacional siempre y cuando sea distinta a la operación Atalanta. España no se opone a que se cree ninguna otra operación, en este caso en el Mar Rojo. Lo que sí que hemos trasladado a nuestros aliados, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, es que consideramos que la operación Atalanta no tiene las características ni es en la naturaleza de la operación que se exige, que se necesita en el Mar Rojo. En Atalanta lo que estamos haciendo es operar en el Índico, lo que se está haciendo ahí es luchar contra un fenómeno particular de la piratería. Es La mañana de Federico. Oye, es que te gustaría tener un día en el que tuvieras que buscar una noticia. Sí, es que hay tanta información, ¿verdad? Que esto no para. Sí. Es alucinante. Pero bueno, en la economía, lógicamente, también estrella todos los años, todo el fin de año se hace balance, ¿no? Se hacen promesas, se habla de lo que está por venir, de lo que dejamos atrás y, bueno, pues en libre mercado, lógicamente, no perdéis el hilo. Hoy el Gobierno amenaza con un nuevo agujero de 12.000 millones para contentar a funcionarios y pensionistas. Como siempre, buenas noticias, Bea. Sí, bueno, es una de las noticias que llevamos hoy en Libre Mercado. De entre la maraña de medidas que anunció ayer Pedro Sánchez, estaba una de ellas que nos va a costar bastante dinero a todos los contribuyentes, que es la revalorización de las pensiones al 3,8%. Ya el 1 de enero empezamos el año con este regalo a los pensionistas, del que Sánchez presume mucho, y bueno, pues nos va a costar como unos 8.000 millones de euros extra revalorizar las pensiones al IPC, que ha sido una de las medidas estrella de Escrivá y una de las medidas que más problemas nos va a traer en los próximos años, porque si ya tenemos un problema actualmente, que esto ya no depende del gobierno, que es que cada vez hay más pensionistas en España y que cada vez cobran más, porque también han cotizado más. Bueno, pues si a este problema demográfico y de presupuestos le sumas pues más tensión en el sistema, como es revalorizar las pensiones, claro, estamos hablando de más de 9 millones de personas, que podemos traducirlo
como más de 9 millones de votos. Es muy rentable para cualquier político aprobar este tipo de prebendas. Pues si a eso le sumamos otro colectivo muy jugoso a nivel electoral, que es el de los funcionarios, más de 3,5 millones de personas, que lo ha inflado bastante Sánchez desde que llegó al gobierno, nos vamos a gastar otros 5.000, bueno, casi 5.000, 4.700 en subirles el sueldo, pues esto nos da una suma de 12.000 millones que habrá que afrontar de alguna manera. ¿De dónde? De la economía productiva. Bueno, y luego están otras víctimas en este caso, silenciosas y silenciadas de Sánchez, que son las víctimas de la ocupación, además con otro pacto, podríamos decir también, por supuesto, encapuchado con Bildu, y que pues están viendo cómo sus propiedades, sus ahorros probablemente de toda una vida están en posesión de otra persona, y además a más. O sea, esto es una prórroga que se establece también durante el próximo año y de la cual también presume mucho el gobierno, ¿no? Claro, sí, porque lo enmascara dentro del escudo social, dentro de que las familias vulnerables no las va a poder echar nadie. Claro, el término vulnerable no puede ser más ambiguo, más difuso, nadie sabe muy bien lo que es una persona vulnerable o no. Estas víctimas de la ocupación, que bueno, Sandra León ha hablado con el presidente de la plataforma de afectados por la ocupación, dice, es que, ser vulnerable es muy fácil en España, le cuenta en declaraciones, hay muchas víctimas vulnerables que no lo son en realidad, simplemente los mascaran, ya sean porque trabajan en B, ya sea porque la Seguridad Social no comprueba cuáles son sus ingresos. Bueno, pues al final se quedan, te secuestran la casa, no pagan y no tienen ningún tipo de repercusión. Esto Sánchez lo quiere seguir alargando con el pacto con Bildu, y bueno, vamos a ver, ya se está dando en el mercado del alquiler muchísimos cambios, giros de 180 grados de lo que antes quería un propietario de una vivienda para su casa, que era, por ejemplo, una familia le daba seguridad porque era una renta que le iban a pagar al propietario todos los meses, que tenía asegurada. Pues ahora no quieren familias, hacen casting para buscar inquilinos. Los otro caseros perfil totalmente no quieren distinto. Familias porque tienen hijos pequeños, y porque al final esos hijos pequeños son pues una prueba de vulnerabilidad, aunque tenga una renta la familia, la que sea y demás. Entonces, pues ¿qué quiere la gente? Pues gente que se quede poco en su casa, porque tienen miedo a la ocupación. Gente que porque ahora mismo la ley lo que favorece en este tipo de políticas es que parejas, el supuesto vulnerable se pueda quedar en tu casa sin pagar pues unos cuantos meses. Es tremendo, desde luego. A mí me parece atroz. Aquí hemos hablado con ellos también, con esta plataforma, en numerosas ocasiones, y la verdad es que el relato de los hechos es pues muy, muy, muy lamentable, ¿no? Por lo que están pasando también estas personas, estas familias, que, insisto, la vivienda no es un ejemplo o es un símbolo de riqueza. Muchas veces es el ejemplo de una vida dedicada al trabajo. Sí. De una vida dedicada al trabajo y al ahorro. Es la manera, lo explicabas ayer perfectamente, que tenemos los españoles de invertir y de ahorrar, ¿no? Y al mismo tiempo de garantizar para nuestros hijos una vivienda, porque a lo mejor muchos de estos propietarios no pueden dar esa vivienda para sus hijos, que a lo mejor no la tienen ahora mismo porque la tienen ocupada. Claro, es que del propietario vulnerable nadie habla, nadie se preocupa, menos este gobierno. Es increíble. Bueno, y en 5 días hoy Sánchez ahorra 2.500 millones al retirar ayudas fiscales a la energía. Es el... Sí, el titular de 5 días es para caerse de la silla. Yo ya, bueno, Sánchez, el ahorrador. Ya es lo último que nos quedaba por leer. Bueno, pues Sánchez no ahorra nada, hay que decir. Sánchez lo que hace, dentro de todas las medidas que anunció ayer, va a subir el IVA de la luz, va a subir el IVA del gas, que estos, los que no van a ahorrar son los contribuyentes, claro, porque ahora vamos a pagar más impuestos por estos dos bienes. También, pues prorroga el impuesto a la banca, prorroga el impuesto a las energéticas, ha metido algunas excepciones, pero al final todos los tributos que eran temporales van a ser permanentes. Lo estamos viendo aquí, grandes fortunas también entra. Entonces, pues nada, el arroz y la pasta sí todavía va a tener menos impuestos. Tiramos cohetes. Luego, un último titular, si nos quieres dar, Bea. Sí, pues Expansión se ha centrado sobre todo en la parte del sector energético. Nos dice que la ley Omnibus de Sánchez revoluciona el sector energético, que anuncia medidas que hacen borrón y cuenta nueva. Pues las energéticas tendrán que ver, pues todas estas que se han estado quejando en los últimos meses, si les convence o no la parte de Sánchez o las excepciones para el impuesto, que es que si inviertes en renovables no te cobro el impuesto. Al final, a mí me parece, pues roza esto el chantaje, que te dice el gobierno lo que tienes que hacer y dónde tienes que invertir para que no te asfixie fiscalmente. Y luego pasan las cosas que pasan. Y claro, nosotros no nos extrañamos porque le hemos dedicado mucho
mucho tiempo a esto, pero claro, cuando proliferan y se reproducen como setas los molinillos, los paneles solares y demás, es por algo, claro, lógicamente. Pues por estas cosas. En fin, bueno, Bea, luego a partir de las 9 te escuchamos en la apertura de la bolsa. Muchas gracias. Ahora se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida más información. Y hoy tertulia con Julián Quirós, Pablo Planas y Luis Valcárcel. Es Radio.